Y voy a decirle que transmita en vivo por Facebook. Ministras, morir dignamente Colombia. Siguiente. Transmitir. Añadir un título. Berraco. Ok. Listo, Luisita. Empezamos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a Luisa Noguera Arrieta, autora del libro Ella es la muerte. Ella ha escrito muchos libros para niños muy bonitos que ha editado a través de Editorial Panamericana y que los invito a todos a que los compren, los lean, los tengan en su biblioteca, los disfruten porque son súper bonitos. Son unos libros para niños distintos, muy, muy bonitos. Entonces, Luisa, te doy la bienvenida. Tú preséntate un poquito más sobre tu preparación, tu trabajo y bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmenza, muchas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, sí, yo trabajo en Panamericana Editorial, soy editora desde hace 14 años. Antes trabajaba en publicidad y ahora pues encontré un trabajo que en realidad me hace muy feliz y estoy encantada de trabajar ahí. Y desde hace 20 escribo libros para niños. Eh, bueno, este de Ella es la muerte, no sé, Carmenza, si quieres que empecemos a hablar de ese o... Sí, claro, ¿Sí? sí, porque es la presentación de este libro. Vale, bueno. Cuando era niña, para mí el tema de la muerte era aterrador. Yo me moría de pensar en que mi mamá faltara. Y pues también mis seres más cercanos, mis hermanos, mis mascotas. Entonces pienso que los niños crecen con una idea de la muerte que es un poco distorsionada, es aterradora en realidad. ¿Y de dónde nace eso? Pues de los mismos cuentos que leemos cuando niños, de los clásicos infantiles, de las películas. Y también me gustaba mucho todo lo que se relacionara con cuentos de terror, porque allí va implícito de alguna manera ese temor a la muerte también. Es decir, le tenía mucho miedo, pero me gustaba acercarme a ese miedo a través de lo que leía. Bueno, pasó el tiempo y yo en realidad solamente he tenido un duelo fuerte que yo recuerde, que fue el de mi abuelo. Sin embargo, ese duelo cuando lo viví en la niñez, no entendí de qué se trataba. O sea, él se fue, faltó y quedó un vacío enorme, pero ahora cuando yo regreso en el tiempo a tratar de recordar qué sentí cuando murió mi abuelo, no lo puedo recordar. De hecho, tengo unas imágenes como muy difusas de su funeral. Él era un médico que trabajaba con el ejército y cuando disparaban esas 12 salvas, o no sé cómo se llamará, como en honor a la persona que falleció,
yo me acuerdo de esa sensación como algo horrible, o sea, cada disparo era algo muy profundo que uno sentía con muchísima angustia. Pero después, no estoy segura si eso fue el funeral de mi abuelo o de un tío que era militar. Entonces, para mí esa muerte de mi abuelito entró como en una nebulosa extraña y no viví en realidad ese duelo. Y tengo acumulados un montón de duelos que van a suceder en el futuro. Y pues tristemente esos duelos seguramente pasarán más cerca en el tiempo de estos 50 años que llevo yo sin vivir un duelo profundo. Entonces, pues esa es la situación con la muerte. Y yo pienso, pues en mi caso, y pienso que los niños se deben acercar a ese concepto de una manera libre de angustia, porque la muerte puede ser un alivio, puede ser una aliada, es necesaria también, pero no la vemos así. De todas maneras, no le quito para nada la dificultad y el dolor tan profundo que trae la muerte, pero ojalá los niños la vieran de otra manera. Creo, Carmenza, que ustedes hablaron hace poco también de un libro hermoso que es El pato y la muerte, que ya debieron haber hablado de él, y este es un acercamiento muy bonito a esta entidad, pues si la podemos llamar de alguna manera. Y cuando yo escribí Ella es la muerte, pues fue también pensando un poquito en esa manera de que los niños pierdan ese temor, porque muchas veces la infancia se ve ensombrecida por esa angustia de que ay, alguien se va a morir, porque además nos dicen cuando alguien muere se fue, y ese se fue implica que puede volver, entonces no cerramos ese dolor o no lo elaboramos, entonces a los niños hay que decirles qué es la muerte, y el pato y la muerte lo explica de una manera poética, simple, amorosa. De hecho, la muerte es un personaje muy lindo en ese cuento. Y si desde pequeños nos enfrentamos a esa situación libre de ese dolor o de esa prevención y de esa fantasía que hay alrededor de la muerte, que es literaria y es cinematográfica y es falsa en realidad, pues seguramente cuando seamos adultos también la vamos a elaborar de una manera mejor. Bueno, volviendo a Ella es la muerte, el niño protagonista de la historia tiene un temor profundo por la muerte, por la posible muerte de su abuelo que no ha ocurrido, y pienso que eso es algo que traigo yo de la niñez también. En el momento en que lo escribí también creo que pues tomé elementos y argumentos de ahí. Y además no hay solo una muerte. Nosotros creemos solo que la muerte es la física, pero hay muchas muertes y nosotros sufrimos duelos a lo largo de toda la vida. Están las pérdidas emocionales que se pueden vivir como una pequeña muerte también porque viene el sentimiento de desesperanza, de abandono, de sufrimiento. Hay otras muertes como la financiera, está la muerte laboral. Después de cierta edad ya uno no consigue trabajo, entonces hay una muerte laboral allí. Y este libro habla un poquito de todo eso. Este niño que está obsesionado por un lado con la pérdida de su abuelo y por el otro con los cuentos de terror, porque es un ávido lector especialmente de Edgar Allan Poe. Entonces él vive como en una fantasía constante relacionada con lo que lee, porque él cierra el libro y no puede simplemente pasar la página y dejar de pensar en lo que leyó hasta que lo vuelva a retomar, sino que en su mente todo lo que ve se relaciona con lo que está leyendo. Entonces vi un poquito atormentado a este niño. Sin embargo, yo procuré que la historia estuviera salpicada de humor por todos lados, para que cuando lo leyeran los niños se divirtieran y además tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre la muerte, pero de una manera más ligera y también divertida, quitarle un poquito de seriedad y de formalidad al tema. De ahí nació pues la idea, bueno, ni siquiera fue que yo pensara vamos a escribir algo sobre la muerte, solamente cuando me senté a escribirla, pues aparecieron esos recuerdos del pasado y esos sentimientos y estas sensaciones alrededor del tema y por eso terminé escribiendo. Cuéntanos un poco sobre la vecina, esta vecina a la que el niño espía y le parece como tan sombría y que qué tiene en esa casa como tan sombrío. Cuéntanos un poco de ella. Bueno, la vecina es una señora que en realidad es una cobradora.
Ahora que hablábamos de la muerte financiera también, a nosotros nos aterra un cobrador, que nos estén llamando, señora Luisa, le llamo para recordarle que usted tiene una cuota que se vence el 15, que bueno, igual ya lo sabemos, pero nos llaman aunque ya han dejado de hacerlo. Será que no me volví a atrasar de pronto, pero la otra cosa es que en la historia, cuando se desarrolla la historia, esta mujer, pues está hace varios años y no existen los medios que conocemos ahorita. Entonces, ella tiene que hacer los cobros directamente y pasar cartas y pasar desahucios y pasar solicitudes de pago y eso. Entonces es una mujer a la que no quieren sus vecinos del pueblo. Esto también se desarrolla en una ciudad chiquita, no tanto un pueblo, sino una ciudad pequeñita. Y la gente le tiene cierto recelo precisamente porque ella es la que va a cobrar. Y en el momento en que la gente no pague, es la que va a hacer una ejecución. Y estas palabras, desahucio, ejecución, son las que confunden al niño cuando empieza a enterarse de que algo está pasando con esa mujer, que es una cobradora, pero él no lo sabe, y en realidad va a ejecutar a su abuelo porque va a ser efectiva una orden de desahucio de una casa que él tenía que ya no pudo pagar porque sufrió una muerte financiera. Entonces, bueno, es una mujer sombría y es una mujer triste porque ella trae una situación personal que así la hace sentir. Entonces, luego se sabe que ella pues está pasando por un duelo personal, pero mientras el niño no lo sabe, para él es una mujer muy extraña, porque se viste oscuro, porque no tiene gente que la visite, la gente en el pueblo o en esa ciudad la evade, porque por lo que ya les comenté, y para él es un misterio. Y por un montón de equívocos y cosas que van pasando, él empieza a sospechar que esa señora es la muerte, porque también su mente está llena de esta figura por lo que lee, y toda esa confusión es la que desata pues la trama de la historia. Pero ella es una mujer común y corriente, no tiene nada de sobrenatural, pero a los ojos del niño sí es bastante extraña. Y por eso se crean todas estas confusiones con relación a la vecina. Angelilla, pregúntale. Hermanita. Luisita, con respecto a este libro, yo tengo particularmente una sensibilidad muy grande por todo lo que su merced escribe. Pero ella es la muerte, toca como fibras muy hondas. Esa sensación del niño, esa desesperación porque él tiene que salir a ver de qué manera puede luchar contra la muerte y evitar que la muerte llegue y alcance a su abuelo. ¿Cómo es que su merced se pone a pensar en esa idea y cómo es que un niño podría ponerse a elaborar como esa misión de superhéroe para tratar de evitar algo que finalmente es inevitable porque es parte de la vida? Bueno, pues no sé si de verdad un niño reaccione así. Digamos que el personaje de esta historia como tenía algún bagaje por todo lo que había leído. Y en estas historias de fantasmas y cosas siempre hay también un héroe que sale a proteger y a salvar al débil. Entonces quizá el niño por eso tomó esa decisión, pero también tenía un vecino que lo empujaba. Él tenía un vecinito, un amigo, que era el que de pronto maquinaba todas las cosas, porque Felipe, el personaje principal de la historia, pues era un niño muy tímido, muy miedoso, muy cobarde. Entonces él quizás solito no lo hubiera hecho si no tenía el empuje de su vecino, que era lo contrario a él. Y bueno, yo pienso que también en una mente infantil, cuando existen esos amores tan grandes como puede ser el amor por un abuelo, o bueno, por otro ser muy cercano, puede salir también ese otro yo valiente que decida que va a hacer algo. Claro que todo lo que hace es absurdo y todo lo que hace es muy tonto a la hora de la verdad, pero digamos que está todo relacionado con esa mentalidad del niño que está muy permeada por lo que lee, por la fantasía de lo que lee. Bueno, y entonces, ya hablamos de la muerte y hablamos del niño.
Su merced, ¿qué puede contar de lo que representa el abuelo en esta historia? Bueno, el abuelo, lo que pasa es que ahí no puedo ser objetiva porque es lo que representó para mí mi abuelo, pero yo creo que los abuelos en lo que vemos de pronto de mi mamá con mi hija o con mis sobrinos, sí, los abuelos son seres muy distintos a como puede ser un padre, porque son seres que son puro amor, aunque también hay mucha formación y hay mucho deseo de proteger, pero también hay complicidad, hay otras cosas que quizá no se encuentran con los papás, porque el papá es una figura de autoridad que tiene que educar, formar y mil cosas, y el abuelo no es su obligación, no es su misión ya, aunque también lo hagan. Y en el tema de la relación con la muerte, pues sí, este niño sufría profundamente porque esta señora, su vecina, se llevara a su abuelo o a su gato. Hay un momento en que el gatico se le mete en la casa a ella y el niño se sale de sí, o sea, pierde todo el control porque ve que su gato está en la casa de la vecina y se imagina lo peor. Entonces son como esos apegos profundos que se tienen con una persona o con un animal también. Y hay una cosa muy bonita en el libro, al final, que es ver cómo el abuelo irremediablemente tiene que asumir esa muerte financiera de la que su merced estaba hablando. Pero de alguna forma encontró el camino para poder sanar. Y ahí también su merced muestra mucho sobre la importancia que es el apoyo y la protección de la familia y de ese círculo cercano para superar esos duelos y esas pérdidas que pueden ser como tan devastadoras. Siempre en los libros de Luisa Noguera yo encuentro que hay enseñanzas muy prácticas para la vida y siempre hay lecciones de amor y de resistencia y de perseverancia y de lucha, porque creo que finalmente la vida es eso, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, no sé si su merced está de acuerdo. Sí, pero y especialmente en lo que dice Angelita de la red de apoyo. En el tema de la muerte es vital tener una red de soporte. Lo que hablábamos ahorita de que nosotros ya somos una generación pues que ya ha caminado mucho y de esos duelos pendientes que uno va a tener y uno dice, Dios, yo no me quiero quedar sola, yo no quiero ser la última. Yo no quiero ser la que reciba después toda esa carga y ese dolor de ir perdiendo a los de mi generación. Pero entonces uno no va a estar solo porque hay una generación nueva, siempre hay una red. Por eso es lo importante de la familia, de la unión, de la cercanía, de conservar también los amigos. Uno tiene que cuidar a sus amigos y estar cerca de ellos también, porque esas son las redes de soporte. Y así como uno podrá ser el soporte de alguien, también va a encontrar soporte en sus seres queridos y en sus amigos. Entonces sí, son muy importantes, esas redes de cercanía son muy importantes, como dice Angelita. Carmenza, ¿será que quiere agregar algo ahí? ¿Dónde está Carmenza? Aquí estoy yo. Lo que pasa es que es muy difícil este problema de los ingresos y del link. Desafortunadamente fue muy difícil. Pero ese que el niño haya entendido, digamos, como que debía cambiar su condición a que vamos a vivir siempre con el abuelo, ¿cierto? Que el abuelo ya perdió su casa y que van a vivir juntos y adaptarse él a esa nueva situación es súper bonito, o sea, súper, como lo llena uno como que el niño entendió y estuvo feliz de que iba ahora a vivir con su abuelo. Sí, es también este proceso de adaptación de que las familias no siempre son las mismas ni están compuestas por las mismas personas y que los que podríamos considerar que ya están a salvo, tranquilos, pueden en cualquier momento caer en una situación de desamparo, como en el caso del abuelo. O sea, los únicos desamparados no son los niños, no son los más débiles. Una persona que supuestamente estaba ya con su vida organizada también le puede suceder. Es como aprender a ser flexibles también, a entender esas situaciones y aunque para el niño fue una cosa maravillosa que su abuelo fuera a vivir con él, pues también entendió esa fragilidad del abuelo. Ajá. ¿Y has escrito otros libros que toquen también este tema de la muerte?
No directamente, no. Digamos, las pérdidas sí, en algunos están las pérdidas o la posibilidad de la pérdida, pero con el tema específico de la muerte, este nada más. Y de hecho, en algunos colegios este forma parte del plan lector de colegios. Y a veces los profesores sienten cierta reticencia de pronto a adoptar el libro porque piensan que es un tema muy fuerte para los niños. Y de hecho no lo es. O sea, la muerte no se puede considerar un tema fuerte. Indudablemente es fuerte la muerte, pero es un tema que hay que abordar. Y con los niños se puede abordar cualquier tema. Lo importante es saber el lenguaje que vamos a utilizar de acuerdo a la edad, la situación en la que le vamos a presentar ese tema, tener cuidado de no dar más información de la necesaria. Y ya, y yo pienso que, pues muchas veces, a veces los promotores me dicen, no, tiene que hablar con la profesora o contarles, porque no les habla un poquito del libro antes de que lo adopten, para que vean de qué se trata. Pero me parece que es una mentalidad que tenemos que empezar a cambiar, porque no podemos simplemente echarle tierrita a las cosas de las que no queremos hablar, sino tratar de abordarlas de una manera acorde con el destinatario de esa información. Y los niños, cuando tú les presentas el libro y ellos han leído el libro, ¿cuál es la reacción que has encontrado en ellos? No, pues casi siempre les gusta mucho y se divierten y cuando hablamos, cuando voy a los colegios tengo la oportunidad de hablar con ellos, ellos sacan muchas cosas del argumento que leyeron, sacan muchas, no lecciones porque digamos que no se trata de que uno dé algo para leer para que necesariamente haya una enseñanza allí, pero ellos reflexionan sobre cosas. Entonces es bonito oír la opinión que ellos tienen sobre la muerte. Muchos se aterran también cuando ven el libro y piensan que es un texto de fantasmas o una cosa pues, de terror. También me han dicho que si yo no he escrito libros de terror y la verdad es que no. O sea, un argumento de terror me parece muy difícil de escribir porque hay que tener un suspenso que se sostenga y que al final no decepcione cuando se resuelva o cuando termine uno la historia no puede quedar como sin sustento todo eso que se creó. Entonces, a mí eso me parece muy difícil. Y por eso no tiene nada de misterioso. Todo lo contrario, es muy cotidiano lo que pasa en este cuento. ¿Y los niños te cuentan historias que ellos hayan vivido similares a las del niño en el cuento? A veces sí, porque hay unos que también les encanta asustarse. Por ejemplo, cuando yo hablo con ellos y les digo que cuando yo era niña me encantaba asustarme y leer cosas que me aterraran, pero después todos mis hermanos se burlaban de mí y me hacían chanzas con relación a eso. Y ese compartir yo creo que a todos los niños hay un momento en la edad en que les gusta asustarse y les fascina sentir ese miedo y que se les pare el corazón y se les paren los pelos y que se quede uno sin aliento y luego no pueda dormir. A todos nos ha gustado en algún momento. Lo que pasa es que pasa el tiempo y yo ahora, por ejemplo, soy incapaz de ver una película de miedo. No me gusta asustarme, no le encuentro como no sé los psicólogos qué opinarán de eso, si es en un proceso de crecimiento en que la gente necesita eso, sentir ese miedo como para diferenciar la realidad de la fantasía. Bueno, no sé, alguna explicación habrá para eso. Y que hayan vivido situaciones de duelo los niños y si se hayan sentido identificados con con el temor a la pérdida de un ser querido, de su abuelito. Sí, de eso hablan mucho, pero curiosamente no con este libro, sino con otro que se llama Yo te cuido, que hay una situación donde también hay un abuelito muy frágil ya y parece que se va a enfermar. Y hay esa situación de pánico del niño que su abuelito se le enferme. Y ahí con este libro sí muchos hablan, yo tenía un abuelo y se murió y pasó tal cosa. Como que sí es en ese momento con ese libro, no tanto con este, sino con Yo te cuido, que sí traen a colación duelos que hayan tenido, pero siempre me ha parecido que son duelos bien manejados, que sí han entendido lo que pasó. Y yo pienso que también es porque los papás saben cómo presentarles ese duelo a los niños y no que le digan, no, se fue, se durmió y estamos esperando que regrese o que se despierte y eso no va a pasar. Entonces... Ayer en las tiras cómicas en el periódico salió precisamente de Mafalda y entonces le dice, ¿qué haces, Miguelito? Trato de ver a mi tatarabuelo. Según me contó mi mamá, mi tatarabuelo se fue al cielo a los 90 años. Pero hombre, ¿cómo vas a verlo? El cielo es enorme y quién sabe por dónde anda tu tatarabuelo. Va, por aquí nomás, a los 90 años nadie puede tener mucha autonomía de vuelo.
¿sí? Entonces me pareció muy apropiado. Si alguien de las participantes tiene alguna pregunta, inquietud, aporte que hacer, pues tiene abierto el micrófono para su aporte. O su pregunta, Luisita, como escritora del libro Ella es la muerte. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Hola, soy Esmirna, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, no leí tu libro, desafortunadamente, no lo conozco. Pero Carmesa te hizo una pregunta, que es la reacción de los niños ante el libro, pero tú has tenido la oportunidad de ver la reacción de los padres ante el libro, porque puede haber una doble, o sea, el mensaje que le llegue a los padres para que ellos a la vez se preparen para ayudar al niño a manejar el duelo, y como si este libro hace que, bueno, ya dijiste que era otro libro que más elicitaba en los niños, vamos a decir, la expresión del duelo, ¿no? O del miedo a las pérdidas. Pero ¿has chequeado esto con los padres? ¿Has visto qué reacción tienen? Si es que ha pasado. No, directamente no, porque cuando Ajá. tengo la posibilidad de ir a un colegio con niños Ajá. que han leído el libro, pues están ellos solitos, no están sus papás. No, Pero sí les comentaba era que hay como cierta prevención de las profesoras, de los profesores de las frente al profesoras. título, porque los padres por lo general tienen reacciones de que, no, yo no quiero que él lea sobre eso, yo no quiero que él se asuste, yo no quiero que él piense en la muerte. Claro. Hay como una necesidad de proteger a los niños sobre esos temas que yo creo que no sí, es, no es válida, o sea, no es Uh-huh. no es necesaria. Yo creo que es más Uh-huh. perjudicial que otra cosa. Sí. Ok, Liliana, ¿te tiene una pregunta? Hola, Carmenza, qué gusto saludarte. Hola, Luisa. Hola a todas las personas queridas que veo en este live. Me alegra mucho, Luisa, que hayas desarrollado ese tipo de cuentos para niños. Me parece que es un gran acierto que llena unos vacíos que siempre teníamos como el conejito de felpa, y no salíamos del conejito de felpa porque pues no había mucho material en ese sentido, y tenlo por seguro que pronto voy a conseguir tu libro para poderle dar una mirada. Sin embargo, yo sí, pues no sé por qué, tal vez por la cercanía, ¿cierto? Por la cercanía en primera persona, en mi propia vida, pero también por el trabajo de estos 25 años, me han dicho, Liliana, pero usted, ¿por qué entiende la muerte no desde el miedo? ¿Cierto? O sea, no desde algo que sea algo aterrador, ni algo desagradable, ni algo molesto. Y creo, y me han dicho muchas veces, usted parece como una relacionista pública de la muerte, como que desproveo al momento, al final de la vida de las personas, del drama, de la tragedia, del temor, de la angustia, del horror, ¿cierto? Y de que una situación que es absolutamente natural, esperable, real para todo lo vivo y especialmente para los seres humanos, se vuelva en una experiencia humanizada, que conserve la dignidad de la persona, que le permita a los familiares de las personas poder aprender, tener aprendizajes significativos sobre lo que realmente es importante en la vida. Y cuando uno se queda en esos lugares, voy a decir un término que no es muy bonito porque pues es muy de la crítica literaria, ¿cierto? De esos lugares comunes donde se circunscribe a la muerte, si bien desde el terror o si bien desde la broma. Entonces yo me río de la muerte porque me asusta la muerte, pero no conozco realmente de qué estoy hablando. Entonces cuando uno tiene la oportunidad como de tener una proximidad con el gran alivio que para muchas personas significa llegar al final de su vida, ¿sí? Porque no todas las muertes son trágicas, no todas las muertes son violentas, no todas las muertes son por fallas en la atención o por negligencia médica o por falta de servicios de salud. La muerte sobreviene a lo vivo porque es que hace parte
de esa continuidad de lo que es estar vivo y dejar de estar vivo. Entonces, yo espero leerlo con avidez y seguro que será un elemento para la reflexión, para el estudio. La semana pasada estábamos hablando con dos personas de dos colegios en donde decían, definitivamente necesitamos incluir dentro de nuestros currículums en el hoy, porque esta pandemia nos está mostrando que no podemos dejar de hablar de la muerte como antes lo veníamos haciendo, en donde tocábamos madera cada vez que se nombraba la palabra. Entonces, pues, la Fundación y Carmenza han hecho un trabajo muy grande durante todos estos últimos años para no solamente posicionar el tema de morir con dignidad, sino para poder posicionar el tema de morir y el tema de la muerte de una manera desprovista de todos esos atavismos que son propios como de lo visceral, que no es la creación de la cultura, de la civilización, del desarrollo, de poder tener expresiones artísticas bellísimas. Yo he visto familiares de personas que estaban falleciendo o después de fallecidas que hacen unos performances increíbles en sus habitaciones y hacen un arreglo de esa persona y de todo lo que les rodea tan lleno de estética y tan lleno de sentido que queda pues para siempre en la mente, en la retina y en los corazones de quien lo ve. Entonces, pues bienvenido a ese gran trabajo que has hecho, Luisa, muchas gracias. Y ojalá pues estas reflexiones te sirvan para continuar y hacer unas sagas bien lindas. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer a Luisita y a todos los participantes, a Luisita especialmente la presentación de su libro. Sé que tiene que salir en este momento a ir a la editorial a trabajar. Te invitaremos más adelante a que nos hables del otro libro, del de Yo te cuido. Más adelante te vamos a invitar porque es otro tema bien importante de sensibilizar a los niños en acompañar a las personas mayores, en cuidar a las personas mayores. Entonces, pues te volveremos a invitar para que nos hables un poco de ese libro. Quiero agradecerte muchísimo y espero que sigas escribiendo mucho tiempo y vendas tu libro muy bien. Muchas gracias. Gracias, Carmenza, y gracias a todos los que se reunieron. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Hasta luego para todos. Chao.